Buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Coloma, yo soy gerente general de Credicorp Capital S.A.SAF, la administradora de fondos del Grupo Credicorp. Y el día de hoy, quería darles la bienvenida al webinar que hemos organizado especialmente para ustedes, pensando en lo que es la gestión del día a día en sus tesorerías y ver cómo podemos transmitirles información que les sea útil y oportuna para poder realizar las inversiones con la finalidad de poder rentabilizar de la mejor manera los fondos que manejan y para poder también estar calzados con la liquidez que muchas veces necesitan con sus tesorerías, ¿no? Entonces, el día de hoy hemos organizado este webinar en donde vamos primero a ver un poco lo que es la coyuntura global que ha pasado en el mundo y cómo esto también tiene una repercusión a nivel de Perú. Y vamos a ver también un poco lo que viene a ser las estrategias de los fondos conservadores y las perspectivas que tenemos, un poco contar lo que ha pasado, ¿no? en estos últimos meses y ver hacia adelante qué esperamos dentro de estas estrategias conservadoras de renta fija. Entonces, el día de hoy nos acompañan como panelistas Jorge Bengolea, que es el vicepresidente de Soluciones de Portafolio, que nos va a apoyar con esta visión macro de coyuntura a nivel mundo, a nivel de Latinoamérica, un poco a nivel Perú. Y luego vamos a pasar con el equipo de la mesa de fondos mutuos, donde nos acompañan Jean-Pierre Aguilar y Bruno Oliva, que son los portafolio managers dentro de la renta fija, que trabajan en la mesa contándonos sobre las estrategias de los fondos de renta fija, tanto los liquidez en soles dólares como de los corto plazo en dólares y en soles. Eh, Sin más, voy a pasar a darles la bienvenida, pero antes de eso, quería comentarles que tenemos una sección de preguntas y respuestas en el Q&A o en el chat, si es que quieren ingresar alguna pregunta. La idea es revisar estas preguntas que ustedes puedan ir presentando al final de las presentaciones que tengamos, vamos a tener un espacio. Y nada, los invito a que puedan disfrutar de este webinar y a poder participar con las preguntas que necesiten. Sin más, Jorge, bienvenido. Empezamos contigo. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a esperar un ratito que empiece la proyección de la presentación que tenemos preparada. A ver, un segundo, por favor. Sí, un minuto, por favor. Estamos justo tratando de subir la presentación. Ya, listo, ya estamos. Perdón por la demora, pero ya estamos. En esta lámina lo que les queríamos mostrar era un breve recuento de lo que ha pasado en los mercados financieros globales y ya después pasar al entorno local. Como seguramente saben, dado que estaban en las diversas noticias, ¿no?, financieras y no tan financieras alrededor del mundo este año, los activos globales han tenido que moverse en un entorno complicado durante los primeros 4 meses del año, tanto de renta fija como de renta variable, por distintos motivos. El principal, o el que de alguna forma venía ya discutiéndose desde el año pasado, es el hecho de que los bancos centrales del mundo, que durante el 2020 tuvieron que implementar medidas de estímulo extraordinarias para tratar de mitigar el golpe de la recesión generada por la pandemia, empezaron a discutir la posibilidad de retirar ese estímulo, dado que la economía mundial estaba reabriéndose con el avance en el despliegue de las vacunas y de alguna forma el hecho de que el mundo ya aprendía a vivir con el COVID, este estímulo ya no era tan necesario. Y por el lado eso por el lado de la demanda de activos o de bienes. Y por el lado de la oferta,
Las disrupciones en las cadenas de producción que se generaron y que todavía persisten de alguna forma, generaron una dislocación entre la oferta y la demanda que ha hecho que la inflación y las expectativas de inflación empiecen a subir desde el año pasado y ya marcadamente este año. Y eso ha hecho que los bancos centrales tengan que ajustar rápidamente su discurso y la velocidad a la que planean normalizar tasas de interés, que hizo que los mercados de renta fija en particular tengan un desempeño negativo al momento de ajustar esas expectativas de normalización de política monetaria al alza. Y esa es la razón por la cual vemos esos retornos tan negativos en el comienzo de año para la renta fija, ¿no? La renta variable lo acompañó de alguna forma también porque este entorno, así como la renta fija usa las tasas de interés como punto de partida para las valorizaciones, esto también existe con la renta variable. La renta variable también usa como punto de partida las tasas de interés de los bonos soberanos, en particular de los bonos soberanos en dólares. Y el hecho de que hayamos estado en este entorno de estímulo monetario retirándose, generó una aversión al riesgo también que impactó adicionalmente en las acciones. A esto fue un impacto que principalmente se vio entre enero y febrero, ¿no? Cuando los mercados empezaban de alguna forma a asimilar el golpe, tuvimos de alguna forma el segundo golpe que vimos este año, ¿no? Que fue, como todos sabemos, el de la guerra la invasión de Rusia a Ucrania y las medidas de sanciones que tomaron los miembros de la OTAN contra Rusia y de alguna forma la amenaza de Rusia de tomar medidas retaliatorias, ¿no? Y en particular esto ha tenido una repercusión en el mercado de las materias primas, en donde vemos estas mayores disrupciones dada la importancia de Rusia en algunos de estos mercados. Y esto generó un segundo impulso al alza en las expectativas de inflación y de normalización de política monetaria, y además un segundo golpe o un segundo aumento de aversión al riesgo. Y ese es el entorno en el que los mercados se movieron durante los primeros 3 o 4 meses del año. A ver, esto hay que matizarlo con un par de puntos, ¿no? Número uno, el golpe en la renta fija definitivamente ha sido bastante marcado, en particular en la renta fija de largo plazo. Es la que mayor sensibilidad tiene a aumentos de tasa de interés. Pero viéndolo ya desde, como digo, desde un punto de vista de inversionistas de largo plazo, esto, en nuestra opinión, genera una oportunidad bastante atractiva para quien tenga un horizonte suficientemente largo. Dado que las tasas de interés a las que se puede invertir hoy son significativamente más altas a las que teníamos hasta de repente noviembre o diciembre del año pasado, tanto por aumento de tasa base como aumento de spreads crediticios. Entonces, un inversionista de largo plazo en renta fija podría haber una oportunidad bastante atractiva. Para los inversionistas de corto plazo en renta fija, y esto de ahí de repente Yapir y Bruno se van a extender en su parte de la presentación, vamos a ver que lo ideal con esta, digamos, en el entorno de subidas de tasa de interés bastante rápidas, que seguramente vamos a ver este año, lo apropiado es mantener una duración relativamente corta que nos permita ser suficientemente flexibles como para reinvertir a tasas cada vez más altas, ¿no? Y entonces el movimiento que hemos visto en la renta fija genera esas oportunidades dependiendo del tipo de inversionista que seamos. Y en el caso de la renta variable, en donde el golpe también ha sido grande, en lo corrido del año, esto ajusta las valorizaciones a la baja. Y de nuevo, para un inversionista a largo plazo genera oportunidades, teniendo en cuenta que la economía mundial, si bien desde el año pasado se está desacelerando desde un punto de partida bastante alto. El año pasado, como recordarán, la economía mundial creció a tasas superiores a 6%, ¿no? Que es algo muy por encima de su tasa potencial de crecimiento. Este año va a crecer en algo probablemente entre 3 y 4%, que es más bajo que el año pasado, pero todavía una tasa alta. Entonces, esa es la forma en la que estamos viendo la situación. Los movimientos claramente negativos de estos primeros 4 meses generan distintos tipos de oportunidades para quien tenga, para distintos tipos de inversionistas, ¿no? Y quien tenga la suficiente, digamos, flexibilidad y disciplina para adoptar una política de inversión que calce con
con estas oportunidades que nos está empezando a generar el mercado. Jorge, podemos pasar. una Sí. pregunta, Jorge, antes de pasar. Si vemos el cuadro de lo que nos estás comentando, tenemos igual este impacto negativo entre la renta fija global, renta variable global en lo que va del año, pero LATAM es la región que destaca, ¿no? ¿Cómo ves Latinoamérica para los siguientes meses? A ver, sí, como dices, Latinoamérica ha sido el claro ganador en la renta variable y renta fija mundial. De hecho, si es que vemos este cuadro, en la columna YTD es el rendimiento de todos los activos en lo corrido del año hasta fines de abril. Latinoamérica es básicamente la única categoría que rinde positivo, y rinde bastante positivo, casi 11%. Esto es explicado por, digamos, tres factores. Número uno, las bolsas latinoamericanas venían bastante golpeadas en términos de performance relativa contra otras bolsas del mundo. Entonces, por punto de partida y oportunidad de valorización, Latinoamérica desde el año pasado se veía bastante atractivo. Eso número uno. Número dos, el hecho de que hayamos tenido un impacto tan significativamente al alza en el precio de los commodities favoreció a la bolsa latinoamericana, que tiene una alta sensibilidad al precio de los commodities. Y eso se materializó este año. Y en tercer lugar, las empresas latinoamericanas que típicamente listan en estos índices de bolsa están en un entorno en el que están generando utilidades tanto actuales como esperadas a ritmos de crecimiento bastante atractivos y que son incluso mayores a los que vemos en otras regiones del mundo que vienen ya más avanzadas en el ciclo de recuperación económica, ¿no? Y entonces, por lo tanto, vienen mostrando tasas de crecimiento de utilidades más bajas. Esas son las oportunidades que está generando la renta variable latinoamericana. El entorno desde nuestro punto de vista sigue siendo favorable, dado que la disrupción en mercados de commodities probablemente se prolongue un poco hasta que veamos bajar el ruido entre Rusia y Ucrania. Y ya viéndolo más estructuralmente, desde el punto de vista, ¿no?, del cambio de matriz energética que podría estar acelerando este problema entre Rusia y Ucrania, ¿no?, y la dependencia de energía no renovable que hay en Europa por el suministro que les da Rusia, podría generar una inversión en nuevas fuentes de energía que demandan muchos de los metales industriales que producen las economías latinoamericanas, ¿no? Entonces, tanto a corto como a largo plazo, la perspectiva para las acciones latinoamericanas parece bastante positiva. En la renta fija, evidentemente la renta fija latinoamericana se ha golpeado igual que sobre todo la de largo plazo, se ha golpeado como la renta variable, perdón, la renta fija global, pero se ha golpeado un poco menos. ¿Por qué? De nuevo, ¿no?, algunos de los factores idiosincráticos relacionados a Latinoamérica, y adicionalmente al hecho de que si es que vemos las distintas valorizaciones, ¿no?, en particular los spreads crediticios que pagan las distintas categorías respecto a la salud financiera de las empresas, vamos a ver que los spreads crediticios que se ofrecen en Latinoamérica son más altos que en básicamente cualquier otra parte del mundo. Pareciera que los inversionistas globales demandan una expectativa de retorno superior de empresas latinoamericanas solo por el hecho de estar en Latinoamérica, por más que la salud financiera de las empresas no amerite un spread tan distinto al que se ofrece en otras partes del mundo. Entonces, las oportunidades creo que en ambos sentidos son bastante buenas, haciendo la salvedad, obviamente, ¿no?, de que el entorno geopolítico y de normalización de política monetaria es un riesgo que de alguna forma debe matizar esta oportunidad, por lo menos en el corto plazo. Pero Latinoamérica en ambos sentidos, desde nuestro punto de vista, se ve bien para un inversionista que tenga suficiente, digamos, como dije, ¿no?, flexibilidad y disciplina. Gracias. ¿Podemos? Ahora sí, Bruno, por favor. A ver, para pasar rápidamente, para no entrar en mucho detalle, esta es una encuesta, se llama PMI compuesto, ¿no? Es una encuesta que se le hace a distintos ejecutivos en muchos países del mundo, ejecutivos de empresas en distintos rubros,
tanto de situación actual como de expectativas, y son encuestas que se consolidan y se tabulan para generar un índice que va de 0 a 100. Niveles por encima de 50 indican expansión económica, por debajo de 50 contracción, y se utiliza como punto de referencia el mes inmediatamente previo. Acá creo que lo más importante es ver cómo en general las economías del mundo, a excepción de China, que está lidiando con la más reciente ola Omicron, ¿no? Y esta política cero COVID que de alguna forma implementa cuarentenas bastante drásticas que se parecen mucho a las que se implementaban hace 2 años. En China esto sigue, a pesar de que más del 80% de la población en China ya está vacunada. El gobierno chino no ha cambiado cuán drásticamente implementa cuarentenas para lidiar con los brotes de COVID. Fuera de China vemos como todas las demás economías del mundo están con PMIs por encima de 50, es decir, significativamente encima de 50, es decir, están operando a niveles de actividad expansivos aún. Lo otro, de repente, es que el hecho de que hayamos tenido este episodio de riesgo geopolítico entre Rusia y Ucrania hace que hayamos visto en este último mes algunas desaceleraciones en el PMI, en particular en Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Definitivamente, ¿no? Es un riesgo de corto plazo, pero hay que, como decía, ¿no? Tomar en cuenta que son desaceleraciones que se dan desde puntos de partida bastante altos. Por lo que nosotros creemos que la economía mundial está en una situación suficientemente robusta como para poder seguir operando a niveles de actividad saludables este año y no de alguna forma validar algunas de las preocupaciones que estaban apareciendo en los mercados financieros, ¿no? Creo que ese es el mensaje central de esta lámina. ¿Podemos pasar, por favor? Y ya para terminar esta introducción, tenemos un par de láminas en las que mostramos cuán grande, ¿no?, ha sido el movimiento de las tasas de interés. En el gráfico de arriba, la línea anaranjada muestra cómo estaban las tasas de interés para los bonos soberanos de Estados Unidos para distintos plazos, ¿no?, que van desde 0 años hasta 30 años. Y la línea azul oscura es cómo estaban al cierre de abril. Como podemos ver ahí, en todos los casos han habido aumentos bastante marcados. Las tasas de interés han subido entre 100 y 180 puntos básicos, dependiendo del plazo, a lo largo del año. Y dada la relación inversa, ¿no?, que hay entre el precio de los bonos y las tasas de interés, esto ha tenido un impacto claramente negativo. En particular, creo que es particularmente llamativo, ¿no?, como en la parte corta hemos visto, en la parte corta de la curva, en plazos cortos, hemos visto una subida de tasa de interés más marcada que en la parte larga. ¿Por qué? Porque, por lo que les contaba al principio, ¿no?, los bancos centrales, en particular la Reserva Federal de Estados Unidos, al ver la inflación que seguía, ¿no?, marcadamente al alza, ha tenido que ajustar su comunicación a los mercados financieros y anunciar, ¿no?, o prepararlos de alguna forma para subidas de tasa de referencia bastante agresivas este año, ¿no? Y de hecho lo que nosotros finalmente estamos esperando es que las tasas de interés en Estados Unidos suban, estuvieron en 0 hasta fines del año pasado, suban hasta más o menos 2.75% este año. Es un poco lo que estamos viendo en esta parte corta de la curva que sube tan marcadamente. Luego, Jorge, perdón. Sí. Perdóname, no, yo te quería preguntar, o sea, con esta última subida de tasas que hemos tenido esta semana, ¿cómo se diferencia el impacto que pueda tener esta subida en la renta fija respecto a las subidas anteriores que se habían dado, ¿no? Respecto a subidas anteriores, ¿a cuál en particular te refieres? O sea, en general al escenario en donde podríamos haber estado hacia finales del año pasado, en donde recién se hacían todos estos anuncios de subidas de tasas, teníamos el tema de inflación, que era algo, digamos, que recién comenzaba a surgir. ¿Cómo estamos parados hoy frente a ese escenario que pudimos tener en meses anteriores, en donde ya el mercado conoce este tema de subidas de tasas, ya no es alguna novedad, ¿no? Entonces, ¿cómo esto crees que vaya a impactar en la renta fija con esta subida o las próximas subidas, ¿no? A ver, hasta el año pasado, sí, como dices, la Reserva Federal
probablemente estaba siendo demasiado relajada respecto a la preocupación de la inflación. La Reserva Federal tiene dos mandatos, un doble mandato: generación de pleno empleo y estabilidad de precios. A diferencia del BCR, por ejemplo, en el Perú, que solamente lidia con la estabilidad de precios. Por lo tanto, al tener este mandato dual, el año pasado la Reserva Federal estaba mucho más enfocada en generar empleo y de alguna forma dejó de lado la preocupación de la inflación. Por eso mantuvo una política monetaria de repente más laxa de lo que debería haber sido. Y este año, al haber ya llegado a niveles de generación de pleno empleo, está enfocándose enteramente en la inflación. Y por eso, estas expectativas de subida de tasa se han ajustado tan marcadamente al alza, ¿no? Ese ha sido el principal cambio. El foco de la Reserva Federal el año pasado era empleo, este año es inflación, y eso ha desencadenado en estos movimientos de tasa de interés. Como dices, mucho de esta comunicación de la Reserva Federal ya está incorporada en los precios. Y como les decía al principio, la forma en la que creo que debe de alguna forma aprovecharse este cambio es, a ver, en la parte larga, de alguna forma equiparar de repente alargar un poquito la duración, no demasiado, porque la curva, como ven aquí, está bastante plana, entonces no hay demasiada ganancia por irse a plazos muy largos, pero sí creemos que tiene un poquito de sentido ya mantener una duración de repente relativamente similar a la de un portafolio de referencia de renta fija de largo plazo. Y simplemente esperar que como mínimo, ¿no?, estos niveles de ingreso corriente superiores a los que veíamos el año pasado empiecen a devengar retornos ya más atractivos que los que veíamos de repente hasta el año pasado. Eso en la parte larga. En la parte corta, como podemos ver aquí, hay mucha expectativa de subidas de interés, de subida de tasa de interés bastante rápidas para este año. Entonces, lo recomendable aquí para un inversionista de muy corto plazo es mantener la suficiente flexibilidad como para reinvertir a tasas cada vez más altas conforme se van generando o materializando estas subidas de tasa de interés. Es decir, de repente mantenerse en caja o en bonos o depósitos de relativamente corta duración que puedan ser reinvertidos rápidamente a tasas más altas conforme la Reserva Federal vaya implementando estas subidas, ¿no? Esas son las dos formas en las que creo que se debe aprovechar la oportunidad en renta fija, dependiendo de nuevo, ¿no?, de cuál es el horizonte de inversión que tenemos y la tolerancia al riesgo, porque obviamente no todos los inversionistas de renta fija tienen los mismos objetivos. Podemos pasar, por favor, ya para terminar con esta parte. Y aquí teníamos un par de láminas respecto a la inflación en Estados Unidos, ¿no? Como les mencionaba, la inflación en Estados Unidos, dada esta, digamos, aparente demora en la Reserva Federal en empezar a atajar el problema de la inflación, está en niveles de 8.5% anualizados. Y obviamente esto se ha vuelto la principal preocupación del Banco Central, que ha preparado los mercados financieros para un ciclo de normalización de interés bastante agresivo. A ver, primero, ¿no?, respecto a la normalización de tasas de interés, en el gráfico de la derecha, en la línea celeste, que es la superior, vemos cómo los mercados de renta fija ya incorporan una expectativa de que las tasas cortas, la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, suba hasta niveles de casi 3% este año. Es una subida muy amplia y muy agresiva, ¿no?, en cuanto a ritmo. Por eso, de alguna forma, esto refuerza el punto que les daba al principio, ¿no?, de que para inversionistas de muy corto plazo, lo recomendable este año es mantener una duración corta que permita ir aprovechando esas subidas de tasa de interés para reinvertir a tasas cada vez más altas. Porque el mercado está preparado para eso, ¿no?, para tasas de referencia cada vez más altas este año. Por lo tanto, finalmente no cumpla esta expectativa de normalización de tasas, a pesar de que de repente podría ser un poquito más leve o un poquito más lenta de lo que se incorporaba en mercados, dependiendo de cuán rápido la inflación regrese a su rango medio. Y sobre ese punto, creo que lo importante, volviendo al gráfico de la izquierda, es la composición que estamos viendo en los datos de inflación que han estado saliendo este año.
Ese 8.5% anual en gran medida está explicado por el hipo que hemos visto en el precio de la energía no renovable, en particular el petróleo y el gas. Que este año ha explicado hasta casi 70% de los... Esto es importante, ¿por qué? Porque los precios del petróleo subieron muy marcadamente entre muchas medidas que se están tomando Me parece que te estamos perdiendo un poquito en la conexión. Geopolítico para tratar de control. Sí, creo que lo perdimos. Si no, creo que aquí el mensaje de Jorge básicamente era esto, ¿no? Que gran parte de esta inflación se está explicando por ese aumento de los precios del petróleo y del gas. Jorge, no sé si ya estás con buena conexión. Ahora, Luis, gracias. Ya, perdón, sí, perdón. Ya, y bueno, no, para terminar, como les decía, ¿no? Hay bastantes esfuerzos por el lado geopolítico para tratar de traer bajo control el precio del petróleo. Estados Unidos está liberando reservas estratégicas, está negociando con Emiratos Árabes, Arabia Saudita e Irán, que son tres de los principales productores en el mundo, para que, de alguna forma, ampliar la oferta de petróleo en el mundo y traer bajo control el precio por debajo de $100 el barril, ¿no? Todavía no ha habido mucho éxito con estas negociaciones, pero sí, de alguna forma, da pautas muy claras de cuál es la intención y el incentivo que tienen los distintos gobiernos en el mundo en ese sentido, ¿no? Eso en cuanto al precio del petróleo. Y en cuanto a otros factores relacionados ya más a la demanda interna de bienes y servicios de Estados Unidos, hemos empezado a ver algunas señales que pueden estar indicándonos que podemos estar llegando al pico de inflación en Estados Unidos en los próximos meses, en los próximos 2 o 3 meses. Por lo cual, la Reserva Federal de repente, finalmente no se va a ver en la obligación de subir las tasas de interés tan marcadamente como tienen incorporados en los precios los mercados de renta fija actualmente. Pero incluso si es que ese es el caso, si es que las subidas de tasas de interés no terminan siendo tan agresivas, inevitablemente la Reserva Federal va a tener que subir tasas de interés varias veces este año. Y por lo tanto, la recomendación de mantenerse corto duración para un inversionista conservador de renta fija no cambia. Y aquí, como les decía, les puedo dar el paso a Bruno y Jean-Pierre para que se extiendan un poquito más y les expliquen cómo esto repercute en la estrategia de los fondos mutuos de corto plazo que tenemos nosotros. Excelente, muchas gracias, Jorge. Haciendo la conexión con el mercado local, con qué ha ocurrido en Perú en este contexto, vemos que la tendencia en cuanto a crecimiento de PBI y de inflación no ha estado muy lejos de lo que ha ocurrido a nivel global, ¿no? Vemos que post pandemia, donde tuvimos una caída muy marcada en la actividad económica, y esto básicamente por las restricciones que se dieron a nivel de cierre de la economía, de que muchas industrias, muchos sectores se vieron paralizados. Ya a partir del mes de mayo del año 2021, empezamos a ver que la actividad económica ya empieza a ser superior a lo que veíamos en el 2019, o sea, prepandemia. Y esto nos lleva a que en el 2021 cerramos con un crecimiento económico que estuvo ligeramente por encima de lo que habíamos visto en un periodo prepandemia, o sea, en el 2019. Ahora, para el 2022 y 2023, definitivamente se espera que el crecimiento se modere, ¿no? Y esto básicamente porque el crecimiento que se dio en el año 2021 era básicamente una respuesta a las menores restricciones
en la economía, a la reapertura de muchos sectores y al reinicio de operaciones de muchas empresas. Y actualmente ya estamos tal vez en un escenario un poco más normal, por así decirlo, entre comillas, en donde vamos a tener un crecimiento que va a estar por encima de lo que se ha visto en Latinoamérica. Latinoamérica se espera que tenga un crecimiento de 2%, en el caso de Perú se espera que crezca 3%, y básicamente acá el impulso viene por el lado de los sectores primarios, por ejemplo, ¿no? La minería, pese a que va a crecer a un nivel más bajo que lo que se vio el año pasado, igual los precios altos van a seguir beneficiando los nuevos proyectos, la mayor producción, y eso definitivamente va a tener un impacto. Eh, la actividad primaria en realidad va a ser, creo yo, más relevante que la actividad no primaria en este 2022, y básicamente impulsado por el sector hidrocarburos y lo que es minería. Ahora, en la parte de actividad no primaria, definitivamente el sector, hay ciertos subsectores dentro del gran sector de servicios en donde muchas empresas que tuvieron ciertas restricciones para operar durante el año 2020, 2021, porque acordémonos que durante el año 2021 también tuvimos periodos en donde hubieron ciertas medidas de restricción, de aforo, de horarios, de operación de las empresas, en donde algunas empresas ligadas a contacto con el público no estuvieron operando. Entonces, ese tipo de empresas que ahora tienen menores restricciones, esos sectores van a verse beneficiados en el crecimiento. Por otro lado, en cuanto a la inflación, esta gráfica puede ser un poco confusa, pero la línea gris más oscura es lo que es la inflación de Perú, y las otras líneas son lo que ha ocurrido en inflación en Latinoamérica. En otros países vemos que la tendencia ha sido bien similar, y esto en realidad responde a la recuperación económica, ¿no? Que definitivamente tuvo un impacto por el lado de la mejora en la actividad económica, y por otro lado también por el tema de los precios, sobre todo del combustible, que tuvo un impacto fuerte en la inflación. Se espera que la inflación cierre el año 2021 con un incremento de 5.1%, y que luego converja a un 2.9% en el año 2023. Ahora, ¿cómo impacta esto en las tasas? Porque definitivamente al hablar de crecimiento e inflación, tenemos que hablar sobre qué ocurre con las tasas, que es un mecanismo que utiliza nuestro Banco Central para poder manejar la trayectoria de la inflación en Perú. En este caso, en este contexto donde la inflación se ha venido incrementando como respuesta a la recuperación económica que se dio en los últimos 2 años, el Banco Central, que allí había bajado las tasas de interés a niveles cercanos a cero, ¿no? Las está incrementando, ya situándonos cerca al promedio, ligeramente por encima, ¿no? Pero viendo esta gráfica histórica de la trayectoria de la tasa de política monetaria respecto a la inflación, vemos que las tasas en cero que teníamos durante el 2020 y parte del 2021 eran tasas que históricamente nunca las habíamos visto, ¿no? Tasas tal vez más normales, por así decirlo, estaban en torno al 4% más o menos, ¿no? Entonces, la situación actual es una normalización, ¿no? Es como que volver a las condiciones regulares de política monetaria, y en ese contexto, lo que ocurre con la tasa de referencia, con la tasa de política monetaria, impacta los precios de los activos, definitivamente. Vemos que en la gráfica de la derecha, que teníamos una tasa de política monetaria, estos son estimados nuestros, de nuestro equipo de economistas, en donde vemos que la tasa de referencia, que estaba en junio en niveles cercanos a 0%, empezó a incrementarse, ¿no? Y en nuestro escenario base, que es la línea roja, esperamos que cierre en 5.5% este año. ¿Ok? Puede en un escenario un poco más alcista de repente llegar a 6, y de repente un escenario un poco más bajista en 5%, ¿no? Pero el base se sitúa en 5.5%. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mercado? Vemos que estos incrementos de 0% en tasas a 5% en un periodo muy corto, que estamos viendo que es aproximadamente un año, esto definitivamente impacta los precios de los activos. ¿Por qué? Porque existe, como mencionó Jorge, una relación inversa entre lo que ocurre con las tasas de interés y lo que ocurre con los precios de los activos de renta fija.
Ahora, en este contexto, y lo vamos a ver más adelante, lo va a explicar Jean-Pierre y yo en una parte también, es que nosotros hemos tratado de tener portafolios que tengan una estructura de vencimientos de muy corto plazo y alta liquidez, de manera que podamos beneficiarnos de estos incrementos, ¿no? De estos incrementos en las tasas, y a medida que vayamos teniendo vencimientos cortos, ir reenganchándonos a tasas más altas y de esta manera lograr que la tasa de devengo o la tasa de generación de intereses de nuestros portafolios sea cada vez más alta, que trate de replicar lo que ocurre en la tasa de política monetaria de una manera mucho más eficiente, y de esta manera podamos tener una ventaja relativa a fondos competidores o alternativas de inversión comparables que nos dé una ventaja en el rendimiento. Ahora voy a hablar sobre qué fondos tenemos disponibles actualmente, de qué fondos vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy nos vamos a concentrar en dos tipos de fondos, dos tipos de estrategias, una que es de muy corto plazo y otra que es de corto plazo, ¿no? Que son estrategias que calzan muy bien en la situación actual y que se han beneficiado muy bien de los incrementos en tasas, tanto en soles como en dólares. Nosotros tenemos en la estrategia de muy corto plazo, tenemos dos fondos, uno en soles y uno en dólares, que son los fondos liquidez, que son de riesgo muy bajo, que está concentrado en 100% en activos de renta fija, con un porcentaje muy alto en grado de inversión, ¿no? Que tienen un periodo de inversión recomendado menor o igual a 6 meses. Por otro lado, tenemos en la estrategia de corto plazo, los fondos corto plazo soles y corto plazo dólares, también con un nivel de riesgo bajo, pero que están enfocados en un plazo de inversión recomendado entre 6 meses y un año. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos fondos? Es que uno invierte mayormente en depósitos y en menor medida en bonos, y en los fondos de corto plazo tiene un mayor porcentaje de bonos que eleva ligeramente la vida promedio o el plazo promedio de las inversiones. Ahora, otro punto relevante sobre estos portafolios es que los rescates, en el caso del fondo los fondos liquidez, se pagan el mismo día, mientras que los rescates de los fondos de corto plazo se pagan al día siguiente. Esto es súper importante, sobre todo para empresas o personas que necesiten el dinero de manera inmediata, ¿no? En algunos casos ingresas al rescate a las 11 de la mañana y te pagan el mismo día, mientras que en el caso de los fondos de corto plazo los ingresas hoy y te pagan el día de mañana. En realidad el pago es un periodo muy corto de tiempo, y esto beneficia a los clientes que tienen exposición a tasas de 6 meses o un año, pero con una liquidez de instrumentos de muy, muy corto plazo. En eso nos vamos a enfocar, vamos a hablar sobre la estrategia de cada uno de los portafolios, sobre cómo están compuestos los portafolios y sobre qué esperamos en cuanto a la rentabilidad para cada uno de ellos. Acá le doy el paso a Jean-Pierre para que hable sobre la estrategia de los fondos liquidez. Bien, gracias Bruno. Bien, como menciona Bruno, aquí la idea es hablar sobre la estrategia de los fondos, su posicionamiento y las perspectivas en adelante para cada fondo. Primero vamos a hablar del fondo Credicorp Capital Liquidez Soles. Aquí el mensaje es que es un fondo 100% grado de inversión. Es un fondo que busca tener una alta rentabilidad, manteniendo una alta liquidez y muy baja volatilidad. El fondo está invertido en un plazo promedio de 3 meses, que es lo mínimo de la política de inversión del fondo. Esto en línea con el contexto que menciona Bruno y Jorge, en el sentido de que nos conviene estar posicionados bastante cortos para poder aprovechar este repricing o esta réplica de las tasas de política monetaria y poder tener activos a una mayor tasa invertida. El fondo está compuesto de alrededor de 85% de depósitos. Sin embargo, también aquí lo que hemos hecho, hemos buscado incorporar otras clases de activos que nos permita generar una mayor rentabilidad manteniendo esta volatilidad acotada del fondo. En la mano izquierda pueden ver el posicionamiento del fondo. No solo tenemos depósitos, también tenemos bonos corporativos que son bastante cortos. Estos son inversiones bastante estratégicas, ya que buscamos ventanas de inversión en las cuales nos permite entrar a instrumentos, otros activos distintos a depósitos que nos paguen mejor que estos sin afectar la volatilidad del fondo. Y yo creo que esto de todas maneras está generando valor en el fondo. Por otro lado, también tenemos una diversificación en nivel de instrumentos emisores.
y tenemos un vencimiento escalonado. Esto nos permite dos cosas, ¿no? Poder atender cualquier solicitud o necesidad del fondo en términos de rescates y en línea con la rentabilidad de la estrategia del fondo poder estar reinvirtiéndonos a mayores tasas en un contexto de subida de tasas, ¿no? ¿Podemos seguir, por favor? Bien. Aquí lo que mencionaba respecto a la estrategia del fondo, esto se ve reflejado en la tasa de rendimiento promedio de las inversiones, que es el gráfico de la mano derecha. La línea naranja es el rendimiento promedio de todos los activos que tenemos en el fondo, que es alrededor de 4.28%, que está por encima de los competidores que está en 3.11%, algo de 110 básicos por arriba. Esto, como mencionaba, en realidad responde a una estrategia de estar bastante cortos en temas de colocación de depósitos, en temas de inversión en bonos corporativos. Esto, por un lado, por el lado de depósitos es para generar un mayor repricing o una mayor, aumentar la velocidad de inversión en activos de mayor rendimiento. Y por el lado de corporativos ya son movimientos más tácticos que nos permiten aprovechar ventanas o oportunidades bastante específicas que nos permiten aumentar valor en el portafolio. A la mano izquierda pueden ver la composición o el posicionamiento versus competidores. En nuestro fondo convencional tenemos algo de 84% en depósitos, 10% en bonos corporativos. A diferencia de otros competidores, no tenemos tanta inversión en fondos de inversión, que en realidad consideramos que son inversiones tal vez ilíquidas y en realidad no va en línea con lo que ofrece el fondo. No es un fondo en realidad de alta liquidez. Y de todas maneras esto no afecta la rentabilidad del fondo. Eso lo vamos a ver en la siguiente slide. De hecho, tenemos una mayor rentabilidad en lo que va del año. ¿Podemos seguir, Bruno, por favor? Sí. Ya enviaron una pregunta, en realidad son dos preguntas, ¿ya? Sí. ¿Cómo consideras que se diferencia este fondo de liquidez soles en la categoría de muy corto plazo respecto a la competencia? Porque, o sea, temas importantes que mencionabas, el tema de la composición, ¿no? Y la calidad crediticia de la cartera. Entonces, ¿por qué es importante este tema de 100% grado de inversión? ¿Cómo esto contribuye a la rentabilidad o a la calidad de riesgo de crédito en el fondo? Y en el tema de la duración, ¿no? Que también ahí vemos el cuadrito en donde la duración es distinta, ¿no? O sea, en algunos podemos dar más o menos en promedio, pero ¿cuál es el perfil de este tipo de fondos respecto a la competencia en sí? Claro, de todas maneras, el perfil del fondo es como mencionaba, 100% grado de inversión. Es un fondo que en realidad tenemos mucho cuidado en el tema de selección de qué tipo de instrumentos o qué contrapartes colocamos el dinero. Tenemos un proceso muy incisivo en tema de selección y de monitoreo. Creo que es bastante importante eso para estar o anticipar a cualquier evento de default, sobre todo en un contexto un contexto bastante difícil que hemos pasado en los dos últimos años. Entonces, en línea con eso, y todo este trabajo en realidad se refleja en el nivel de rating que tenemos. Tenemos un nivel de rating de AA+, en comparación a los competidores tienen un rating de AA. Respecto al posicionamiento, nos diferencia en el sentido de que buscamos que gran parte de nuestros depósitos tengan un promedio de vida de vencimiento de 3 meses, algo de 70% del fondo. Entonces, eso en realidad, a diferencia de los competidores que tienen un periodo de vida más largo, no les permite tal vez tener esta velocidad de reprice, esta velocidad de aumentar el rendimiento de sus activos tan rápido, ¿no? Y eso lo podemos ver, o esto se refleja en el gráfico de la mano derecha, ¿no? Hay una diferencia en el tema de cuánto están rindiendo en promedio nuestros activos respecto a los competidores. Y bueno, y en línea también, o sea, para complementar la parte de crédito, como mencionaba, intentamos no entrar tanto en activos ilíquidos, que en realidad son fondos de inversión. Mantenemos un porcentaje menor y intentamos como que hacer esa combinación, ¿no? Mantener un alto perfil crediticio, una volatilidad acotada y sin sacrificar el tema de rentabilidad. Como mencionaba, esto lo vamos a ver en el siguiente slide. Teniendo todos esos atributos del fondo, no dejamos de seguir siendo un fondo que rinde, o al menos en lo que va el año, somos un fondo que viene rindiendo, tiene una rentabilidad alta, ¿no? Gracias. Bien, aquí como mencionaba, vemos la rentabilidad histórica del fondo. Como pueden ver, en el año venimos rindiendo algo de 83 básicos year to date respecto a los competidores de 65 básicos. Entonces, eso es lo que mencionaba, ¿no? Tenemos un mejor nivel crediticio, tenemos un perfil de vencimientos adecuado que va en línea con el contexto. Yo creo que
ese posicionamiento es bastante estratégico dado el contexto o el ciclo alcista de tasas que veníamos siguiendo. Y eso, o sea, teniendo todo ese perfil conservador, no estamos sacrificando para nada la rentabilidad. Todo lo contrario, venimos con un year to date alrededor de 20 básicos por encima de los competidores. En la mano derecha presentamos una estimación de la rentabilidad. Vemos ahí las barras naranjas son las rentabilidades mensuales que tenemos estimadas y las barras plomas son las rentabilidades acumuladas al año. Entonces estamos estimando que en el año, en el year to date, el fondo tenga una rentabilidad de 4.38%. Bien, ahora vamos a pasar al fondo mutuo Credicor Capital Liquidez Dólares. Es un fondo con un mandato bastante similar al liquidez soles, solo que en otra moneda. Este es un fondo de igual manera de una alta calidad crediticia. Es un fondo de igual manera preserva una alta liquidez y muy baja volatilidad. Sobre todo aquí quiero rescatar la diversificación que tiene este fondo. Tenemos invertidos algo de 45% invertido fuera de Perú. ¿Okay? Es un fondo donde tienes el 75% de activos grado de inversión y el otro porcentaje son en bancos en el extranjero, ¿no? Entonces, de todas maneras, homologado a Perú no son bancos que puedan reflejar un alto riesgo crediticio. Es un fondo que tiene alrededor de 84 instrumentos, tiene 25 emisores y estamos alocados en 5 países. Al igual que en el fondo liquidez soles, no solo estamos buscando estar invertidos o aprovecharnos de esta coyuntura en depósitos bastante cortos, ¿no? Buscamos también alternativas tácticas en otros tipos de instrumentos que nos permita generar ese pick-up en temas de rendimiento o valor del fondo, ¿no? ¿Podemos seguir, Bruno? Bien. Como decía, la estrategia aquí es estar en depósitos bastante cortos. Tenemos una vida promedio algo de 0.26 años. Respecto a los competidores, tenemos una vida promedio, somos la que tiene una vida promedio menor. De hecho, esto en línea con el contexto que estamos viviendo de tasas en dólares, ¿no? Vemos un contexto de subida de tasas, donde de todas maneras poder estar invertidos en estos activos que mes a mes con esas subidas se repricean, de todas maneras va a generar valor al fondo. Entonces, a la mano derecha podemos ver el rendimiento promedio de las inversiones del fondo. Se encuentran en 0.66% respecto a competidores que están en 0.53%. En temas de posicionamiento, que es el gráfico de la mano izquierda, tenemos 81% en depósitos. Sin embargo, aquí lo que les mencionaba, no solo buscamos estar o aprovecharnos de la coyuntura de subida de tasas a través de depósitos, sino también buscar otras alternativas en temas de bonos bastante cortos. Respecto a los competidores, también no tenemos tanta posición en fondos de inversión, como les decía, buscamos tener un adecuado nivel crediticio. Aquí, de todas maneras, el tema de qué tipo de activos o instrumentos entran al portafolio es algo que lo tenemos en cuenta. También el monitoreo, no es solo que compramos el activo y no hay un monitoreo detrás, ¿no? Hay un monitoreo constante, ya que esto es un fondo bastante conservador. Y de todas maneras, el tema de crédito es algo que mantenemos día a día en el proceso de inversión. Bien, en la parte de aquí vemos un poco la rentabilidad histórica. Como pueden ver, en el year to date estamos bastante cercanos a los competidores. De hecho, estamos ahí. Tenemos 8% versus 10%. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta, ¿no? El tema de conseguir una rentabilidad. Yo creo que el concepto es conseguir una rentabilidad saludable. Una rentabilidad con un buen nivel crediticio, con un buen nivel de liquidez, tal vez para poder atender a cualquier necesidad que tenga el fondo sin perder esta competitividad, ¿no? De todas maneras, este fondo tiene unas perspectivas bastante prometedoras. A la mano derecha podemos ver que el fondo tiene un rendimiento a final de año de 1.25%. De todas maneras, estas proyecciones están sujetas a supuestos, pero de todas maneras creo que es importante ver la senda y vemos de todas maneras que a partir de abril pueden ver la rentabilidad mensual viene mejorando de este fondo. Bien, eso sería por la parte de los fondos de muy corto plazo. Ahora le doy paso a Bruno para que pueda verte los fondos de corto plazo. Listo, bien, Pierre, muchas gracias. En cuanto a los fondos de corto plazo, a nivel de estrategia, ha sido muy similar a lo que se ha hecho en los fondos de liquidez. Y acá la idea de la estrategia ha sido tener un buen porcentaje del portafolio en instrumentos de muy corto plazo y de alta liquidez.
con la finalidad de poder beneficiarnos rápidamente de estos incrementos que se dieron en la tasa de referencia. En este caso, el fondo corto plazo Soles es un portafolio que es muy diversificado. Vemos que cuenta con 28 emisores y con una presencia importante de distintas clases de activos, como depósitos a plazo tanto en soles como en dólares, y bonos corporativos en soles y en dólares. Acá un punto relevante es que todas las posiciones que están en dólares están cubiertas, tienen cobertura de tipo de cambio. Eso quiere decir que el riesgo de tipo de cambio está mitigado y el retorno que ofrece el fondo es 100% en soles. Respecto a la clasificación de riesgo, es un portafolio que tiene una porción mayoritaria, una concentración mayoritaria en activo grado de inversión, que es 90%, y con un plazo promedio que está en torno a los 8 meses, 9 meses aproximadamente. Ahora, en línea con lo que comenta Jean-Pierre y en línea de la pregunta de Rocío de los slides anteriores sobre por qué es relevante tener activos grado de inversión, es importante en estos portafolios, sobre todo que son de muy corto plazo, es importante tener un porcentaje alto en grado de inversión. ¿Por qué? Porque la tolerancia a la pérdida en estos portafolios de un horizonte de inversión tan corto es mucho menor que de un portafolio de 3 años o 4 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un portafolio de largo plazo, tú tienes un mayor tiempo para poder recuperar movimientos que puedas tener de mercado, de valorizaciones temporales o incluso algún tipo de evento de crédito que pueda darse en algún portafolio. O sea, nosotros lo que tenemos es un buen proceso tanto de definición de producto, de apetito de riesgo y de proceso de inversión, en donde ponemos el tipo de activo que corresponde al tipo de producto que estamos ofreciendo, ¿no? De esta manera calzamos las necesidades del inversionista con el producto que estamos ofreciendo, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de inversiones. Y lo que creemos es que para un producto de corto plazo o muy corto plazo, la exposición a grado de inversión debería ser mayoritaria, básicamente porque la tolerancia a la pérdida es mucho menor. En cuanto al posicionamiento versus pares y la evolución de la tasa de rendimiento promedio de las inversiones, vemos que la tendencia de la tasa de rendimiento promedio de las inversiones o la tasa de devengo de intereses del fondo ha venido incrementándose siguiendo la misma trayectoria que la tasa de política monetaria y con una velocidad mucho mayor a la de los competidores. Actualmente la tasa de devengo del fondo, la tasa de rendimiento promedio de las inversiones está por encima del 5% y la de los competidores está en promedio en 4,25%. Esto definitivamente nos da ventajas actualmente. ¿Por qué? Porque todo este proceso de incrementos sí definitivamente tuvo un costo para nosotros y probablemente pudimos vernos vistos afectados en rentabilidad, pero partiendo de hoy hacia adelante, tenemos una tasa de devengo que es muy, muy atractiva y esto, uno, favorece la recuperación y dos, nos da ventaja respecto a otras alternativas comparables para los próximos meses. Un punto relevante sobre lo que comenta Jean-Pierre en la composición de activos es que nosotros tenemos una concentración mucho más importante en lo que son bonos corporativos y depósitos a plazo, en donde a nivel de liquidez podemos tener liquidez de casi todo el portafolio en un plazo de 6 meses, ¿no? Y si lo comparamos con otros fondos de la industria, vemos que pueden haber posiciones muy, muy concentradas en activos como fondos de inversión, que son activos ilíquidos, ¿no? Y que un escenario en donde necesites la liquidez para afrontar rescates probablemente sea más complicado conseguir. Yendo a la rentabilidad de los portafolios, vemos en la gráfica de la mano izquierda cuál ha sido la evolución de la rentabilidad del portafolio a corto plazo soles en los últimos 3 años y en lo que va del año. Vemos que la rentabilidad ha sido superior a los competidores de una manera consistente, ¿no? Y esto, la rentabilidad consistente,
es una consecuencia de tener un proceso de inversión sólido, de poner los tipos de activos correctos en el producto correcto. Y en este caso, como les comentaba, tenemos un retorno que en lo que va del año es 0.23% negativo, pero que, como vimos en el slide anterior, con una tasa que pasó de 0% en agosto del 2021, ¿no? Estar muy cerca a 0% a estar en 5%. ¿Esto qué nos dice? Que la recuperación hacia fines de año y para el próximo año va a ser significativa. Es por eso que vemos que a partir de mayo, junio de este año, el fondo empieza a recuperar, y empieza a recuperar a una velocidad muy importante, que nos dice que a partir de la segunda mitad del año tendríamos tasas de devengo que estarían por encima de cercanos a 5%, en 4.7% en términos netos de comisiones. Y eso es una tasa muy atractiva para un portafolio mayoritariamente grado de inversión. Entonces, lo que muchos clientes se podrían preguntar si es un punto de salida, tener un retorno negativo de 0.23 actualmente, yo les diría que no. Al contrario, es un punto de entrada porque con las tasas de interés en los niveles en los que están, el beneficio que se puede obtener por un mayor devengo de intereses es significativo. Pasando a la estrategia de corto plazo en dólares. Bruno, perdón que te interrumpa. Creo que ahí justo, si volvemos porfa a la lámina anterior, creo que ahí hay un tema importante a mencionar, ¿no? Porque justamente muchos clientes a veces nos preguntan por qué siendo un fondo conservador, ¿no? Corto plazo, podríamos haber tenido estos rendimientos negativos y qué cosas cambian en el escenario para poder tener esa perspectiva de rendimientos que se esperan a futuro positivos, ¿no? Sí. En nuestro caso, la respuesta a por qué se tiene un retorno negativo en lo que va del año viene por la composición de los activos. Nosotros tenemos un gran porcentaje de los activos en activos líquidos y activos que valorizan diariamente. Entonces, eso te da una desventaja en este proceso en el que las tasas pasan de 0 a 5%. ¿Por qué? Porque, como mencionó Jorge al inicio, existe una relación inversa entre cómo evolucionan las tasas de interés y cómo evolucionan los precios de los bonos. Entonces, a medida que van subiendo las tasas de interés, los precios de los bonos se golpean. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en ese contexto? Porque es algo inevitable para un portafolio de renta fija no estar expuesto a ese tipo de situaciones. Lo que hacemos nosotros es tratar de reducir la duración lo más que podamos y tener un plazo promedio de las inversiones muy cortos de manera que podamos beneficiarnos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hemos tenido un periodo de retorno negativo en lo que va del año, pero responde a que tenemos activos líquidos en el portafolio que han valorizado y se han desvalorizado temporalmente. Acá no hemos tenido ninguna pérdida por algún evento de crédito, por alguna empresa que ha incumplido sus pagos, ni nada de eso. No, tenemos activos de alta calidad que se mantienen al día en sus pagos y que han tenido una desvalorización temporal por efectos de mercado. Y eso es algo que sí puede ocurrir en un fondo de corto plazo, ¿no? Pero ha ocurrido en una mayor magnitud. ¿Por qué? Porque las tasas se han incrementado de una manera muy rápida, ¿no? Y de manera significativa. Entonces, eso es lo que ha afectado. Pero mirando hacia adelante, en realidad, ya con tasas en estos niveles, vamos a tener buenos retornos, básicamente con una contribución de la tasa de devengo que va a ser muy relevante. Gracias. Nada, Rocío. En cuanto al fondo corto plazo dólares, la estrategia ha sido bien similar. Es un fondo que también tiene una alta diversificación, 32 emisores, y que a diferencia de los fondos en soles, al estar denominado en dólares, tiene la posibilidad de invertir en el exterior. Nosotros nos apalancamos de un equipo de analistas que tenemos dentro de Credicorp Capital que nos apoyan con la cobertura de empresas en toda Latinoamérica. ¿Y qué significa eso? Nosotros tenemos tanto analistas macroeconómicos como analistas de empresas que se encargan de seguir el desempeño
de la economía y el desempeño de las empresas, y de esta manera nos ayudan a seleccionar las mejores empresas para el portafolio. De esta manera obtenemos dos beneficios. Uno de ellos, mayor diversificación, porque invertimos en otros países fuera de Perú, y por otro lado, nos beneficiamos en rentabilidad porque tenemos un mayor universo de activos invertibles para estos portafolios. En este caso, este portafolio tiene una posición también mayoritaria en grado de inversión, que es aproximadamente 75%, ¿no? Y con una presencia en 5 países, ¿no? Las inversiones están en 5 países. Respecto a la situación de rentabilidad del portafolio, vemos que en lo que va del año también ha tenido este portafolio una rentabilidad de 17 básicos negativos. Es una rentabilidad muy acotada para el incremento que hemos tenido en tasas en dólares también. Y vemos que históricamente la rentabilidad del fondo ha sido superior a los competidores, ¿no? Salvo el año 2021, que quedamos prácticamente en línea, pero la expectativa es que la rentabilidad se mantenga de manera consistente superior al promedio de los competidores. ¿Qué ha ocurrido en las tasas de interés? En realidad ha ocurrido lo mismo que ha ocurrido en las tasas en soles para una estrategia de corto plazo, que es que las tasas se han incrementado. Y en esta gráfica podemos ver cómo ha evolucionado la tasa de rendimiento promedio de las inversiones, tanto de los fondos competidores como de nuestro fondo. Y acá vemos que la tasa la tasa promedio de las inversiones, o la tasa de devengo de intereses de las inversiones del portafolio, ha tenido un incremento muy, muy fuerte y rápido, y ha sacado una ventaja muy relevante respecto a los competidores. ¿Esto en qué nos beneficia? Nos beneficia en que vamos a poder tener una recuperación mucho más rápida que los fondos competidores. Finalmente, ¿cómo se traslada esa foto de una mayor tasa de devengo? Se traslada en una recuperación de la rentabilidad, que actualmente está en torno a los 18 básicos negativos, pero con esta recuperación mensual deberíamos estar cerrando en una tasa de aproximadamente positiva, en 1.3%, pero ya hacia fines de año con una tasa de devengo, ¿no? Con una tasa promedio de las inversiones del portafolio en términos netos de 2.9%. Esto en realidad, mirando hacia adelante, mirando para los clientes que quieren entrar en ese momento al fondo, en realidad es un muy buen momento, porque estaríamos capturando tasas al alza, y ya partiendo desde un nivel mucho más alto del que teníamos hace un año. Para que tengan una idea, la tasa del fondo hace un año estaba en 0.5% y actualmente está en 2.9%. Hemos tenido un incremento de 240 puntos básicos. Y en realidad eso es muy, muy significativo para un fondo para una estrategia de corto plazo. Y creo que lo deja muy bien posicionado el fondo hacia adelante. Ya para concluir, simplemente quisiera redondear algunas ideas sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Creo que ambas estrategias, tanto de corto plazo y las de muy corto plazo en soles y en dólares, comparten muchos aspectos, ¿no? Ya sea por contexto, ya sea por construcción y proceso de inversión. Y en ese sentido, creo yo que algunos puntos que deberíamos llevarnos de esta presentación es que lo que hemos visto en el último año en las tasas de interés es un proceso de reajuste, ¿no? Hemos pasado por un periodo de reajuste en las tasas de interés que se llama normalización de la política monetaria, y que ha ocurrido a nivel global. No ha sido un efecto de solo Perú, o de solo tasas en dólares, o de solo un fondo específico. No ha sido un fenómeno que ha ocurrido a nivel global. Y esto corresponde a la mejora en la actividad económica, al incremento en la inflación, y esto en realidad no es algo malo, sino estamos volviendo a las condiciones normales que teníamos tal vez antes del COVID para algunas economías. Ahora, en ese sentido, nosotros en los portafolios hemos tenido un posicionamiento defensivo, manteniendo un plazo promedio de las inversiones a una duración muy corta, con la idea de poder reinvertir los vencimientos que tengamos a medida que las tasas se van incrementando. Eso nos ha beneficiado, ¿por qué? Porque hemos podido tener una tasa de devengo superior a la de los fondos competidores, que
de acá hacia adelante nos va a favorecer en la mayor rentabilidad. Por otro lado, todo lo que venimos haciendo en los portafolios se apalanca de un sólido equipo gestor, que no solo somos nosotros los que estamos en la presentación, sino hay bastantes personas detrás en este proceso, personas dentro de la parte operativa, en la parte comercial, en la parte de inversiones, que en realidad se encargan de que tengamos buenos productos bien diseñados y bien gestionados. ¿Y esto en qué finalmente se resume? Se resume en que nuestros portafolios pueden tener rentabilidades competitivas y superiores de manera consistente, ¿no? La idea es lograr consistencia en los resultados. Y creo que eso es lo que hemos podido lograr a lo largo del tiempo. Con eso dejo espacio a las preguntas, Rocío, no sé qué te parece. Sí, perfecto, más bien muchas gracias por toda la exposición, creo que ha sido bastante clara. Y creo que hemos ido ganando también un poco de tiempo con algunas preguntas que a veces son inquietudes que pueden ir teniendo los clientes que tenemos en cartera. Espero que las respuestas hayan sido precisas a la información que necesitaban. Y para complementar, hay algunas preguntas más que nos han entrado por el chat. A ver, tenemos una primera pregunta que tiene que ver con el tema de las oportunidades en los sectores dentro de la economía peruana, ¿no? ¿Cuáles son estos sectores que ustedes creen puedan destacar más dentro de lo que queda, digamos, del año, considerando la coyuntura local, ¿no? Bruno, creo que esa puede ir más para ti. Sí, o sea, a nivel de sectores, en realidad, creo yo que la recuperación que hemos visto en la actividad económica y lo que se espera para este año va a seguir favoreciendo al sector, a la actividad primaria, básicamente. Y acá tenemos dos sectores, el sector hidrocarburos, que en realidad se vio afectado el año pasado en desempeño, básicamente por la menor producción. Y este año debería recuperar la producción y va a impulsar bastante el crecimiento del PBI primario. Y por otro lado tienes el sector minero, que en realidad, si bien está creciendo a una tasa menor a la del año pasado, va a tener una moderación, eso sí, pero los precios siguen estando altos y siguen siendo rentables para la mayor extracción, la mayor producción de metales, y esto definitivamente ayuda a países como el nuestro, ¿no? Y eso va a ser como que uno de los principales drivers para el crecimiento del PBI. Por otro lado, a nivel de empresas, en realidad, las empresas en las que invertimos nosotros, o las empresas que son emisores recurrentes en el mercado, no se vieron tan afectadas en estos últimos 2 años de COVID y recuperación. Esto mirándolo como un todo, diría, ya no yendo caso por caso, definitivamente han habido casos más complicados, pero mirándolo como un todo, como la mayor parte de las empresas, en realidad, las empresas que hemos seguido nosotros han tenido en realidad buenos desempeños, eh, han tenido bastante holgura, ¿no? Y creo que lo importante durante estos últimos 2 años ha sido que las empresas tengan un manejo, creo yo, conservador de los recursos, que prioricen la liquidez, porque en realidad vivíamos en un contexto incierto. Entonces, un contexto incierto en donde no sabíamos si una industria o una empresa tendría que parar o dejar de vender de un día para otro o de un mes para otro. Entonces, en esos escenarios, creo que han habido bastantes iniciativas, tanto del gobierno, del Banco Central, dando recursos financieros a las empresas para que las cadenas de pago se mantengan, ¿no? Entonces, creo yo que en general la reacción a nivel empresarial ha sido importante, y mirando los activos en los que invertimos, en realidad, eh, creo que han tenido un desempeño incluso mejor. ¿Por qué? Porque invertimos en empresas que son grandes, en empresas corporativas de buena calidad, que en realidad tuvieron un manejo muy adecuado de la situación. Entonces, creo yo que por ese lado el desempeño ha venido siendo favorable. Gracias. Luego tenemos una pregunta de otro cliente que nos dice, o sea, a ver, el escenario, ¿no? Un cliente que tiene liquidez en este momento, ¿qué producto es el que más recomendarían para invertir?
para no tener que llevarse la plata a una inversión en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Pensando en términos de rentabilidad o de inflación. Yo nada más, antes de dejarles la pregunta a Bruno y a Jean-Pierre y Jorge, que también podría complementar ahí, yo creo que también es importante hacer la distinción ahí si es para persona natural o persona jurídica, si es renta fija, renta variable. Creo que la pregunta está un poquito amplia en ese sentido, pero de hecho nosotros hemos venido haciendo otra serie de webinars para personas naturales en donde hemos hablado de este tipo de estrategias internacionales, sobre todo de temas de renta variable en Estados Unidos y en Europa. Pero creo que si lo llevamos a un tema de empresas, hay que entender cuál es la necesidad de esta empresa de la tesorería, ¿no? Si es algo corto, mediano, largo plazo, y si están dispuestos a asumir más riesgo, ¿no? O sea, si es algo más conservador, porque justamente nos ponían en la pregunta el tema de cubrir riesgos, creo que lo más adecuado es la renta fija, ¿no? Pero le traslado ahí también un poco la pregunta al equipo, pensando en las estrategias que hemos hablado ahora, ¿no? Entre un liquidez corto plazo, pensando justamente en este escenario de cubrir riesgos y ser una estrategia más conservadora, ¿no? Sí. Ahí Bruno, no sé si Bruno. o Jean-Pierre, no sé qué, perdón, no vi quiénes había desmuteado. Si quieren complementar por el lado del atractivo del producto, tanto del liquidez o del corto, ¿no? Sí, si quieres, yo lo tomo ahí, Jean-Pierre, y si eres conveniente me complementas. En general, yo creo que esto debemos verlo no solo como un periodo específico, como un año específico, porque en realidad este año la inflación que estamos viendo a nivel global es súper alta. Entonces, creo que si miras las tasas en términos reales, probablemente sean bajas o incluso negativas, pero yo creo que eso visto desde el periodo de tiempo del último año, probablemente se pueda ver de esa manera, pero mirando hacia adelante, ya pensando en el caso de Perú, por ejemplo, en donde vamos a tener tasas en torno al 5 o 6%, y vamos a tener una inflación el próximo año que ya debería estar convergiendo al rango meta, es decir, en torno al 3% aproximadamente, el rango alto. Definitivamente la situación mejora bastante, ¿no? Ahora, respecto a invertir en activos en Estados Unidos o a invertir en activos en Europa, en realidad los activos que tenemos nosotros son bastante seguros, ¿no? Son bastante seguros y en realidad el fenómeno de la inflación es un fenómeno que actualmente está no solo acá en Perú, está también en Estados Unidos, y las tasas de interés en Estados Unidos o en países desarrollados no han subido en la misma magnitud que las que han subido en moneda local. Entonces, por ese lado, tal vez mover el dinero actualmente de Perú hacia el exterior probablemente ya no sea la opción más recomendable, considerando que ya el reajuste o la mayor parte del reajuste se ha dado y estamos en la última etapa del ciclo alcista de tasas. Y estamos también en un ciclo, en un periodo alto de inflación que poco a poco debería ir convergiendo hacia la baja, ¿no? Entonces, actualmente ya estamos, diría yo, en la etapa final del ciclo alcista en tasas, también de la etapa final de la inflación alta, creo yo, a nivel Perú y en algunos países desarrollados también. Entonces, eso acompañado del reajuste que ha habido en tasas de interés, definitivamente hacia adelante, la perspectiva es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor y creo yo que en términos relativos a otras economías, las tasas que vamos a ver actualmente para el nivel de riesgo que tenemos, porque tenemos un nivel de riesgo bastante acotado, ¿no? Invertimos en depósitos a plazo de los principales bancos, invertimos en bonos corporativos de empresas en Latinoamérica, que todos ellos son empresas sólidas, son empresas que acá las podemos ver, ¿no? Invertimos en empresas de Perú, Chile, Colombia, México, invertimos en los principales bancos de Perú, los principales bancos de Colombia, empresas de consumo masivo, empresas de energía eléctrica, empresas de celulosa y papel,
empresas de retail, ¿no? Que en realidad son empresas muy, muy grandes que tienen una muy buena capacidad de pago, y lo que priorizamos en estos portafolios es que la plata que nosotros les damos a las empresas para financiarlos, ellos nos la puedan devolver, ¿no? Que tengan la capacidad de devolvernos ese dinero que les prestamos, más un interés, ¿no? Eso es lo que buscamos nosotros. De acuerdo, gracias. Y para terminar, una última pregunta es si los fondos en los que estamos invirtiendo tienen títulos indexados y si los recomendarían. Para Bruno y Actualmente, Jean-Pierre. dale, Jean-Pierre, a ver. Sí, de hecho, actualmente aquí no tenemos posición en instrumentos o en títulos indexados. Sin embargo, el hecho de que ahora seguimos una estrategia que invertimos muy a corto plazo y prácticamente intentamos o buscamos llegar o tener un pack de crecimiento en temas de rentabilidad muy similar a lo que es la trayectoria de la tasa de política monetaria. Eso indirectamente nos genera una cobertura, por así decirlo, a inflación. O sea, si te refieres a instrumentos indexados, podrían ser instrumentos que están indexados a inflación, o tal vez instrumentos que están indexados a cualquier otro activo, ya sea de renta variable, ¿no? Entonces, por el lado tal vez de instrumentos indexados a inflación, yo creo que nuestra estrategia de ir muy corto, por ahí puede ser un suplemento a estos instrumentos indexados a inflación. Entonces, por ese lado yo creo que ahí no nos estamos perdiendo nada, y yo creo que el atractivo sería por ese lado, ¿no? Sería por ese lado. Por el momento no lo tenemos, y no es algo que dentro del proceso de inversión nos estemos perdiendo. Hemos conseguido otra forma de invertir para poder tener el atributo, por así decirlo, de ese tipo de activos, ¿no? Gracias, Jean-Pierre. Y con eso cerramos ya la sección de preguntas y respuestas. Nos hemos pasado un poquito el tiempo, pero nada, más que nada quería agradecerles a todos por haber participado y a los panelistas por sus exposiciones, y comentarles a los clientes que vamos a estar enviando esta presentación junto con un material, mensajes, un poco resumen de lo que ha sido el webinar de hoy, para que puedan tenerlo a la mano. Probablemente entre hoy y mañana les estemos enviando esta información. Y lo otro es que también les va a llegar una encuesta para que por favor puedan ayudarnos a responderla para mejorar con esto la calidad de nuestras presentaciones y contenido. Muchas gracias a todos, más bien. Chao, chao. Muchas gracias, Jean-Pierre. Gracias. Gracias a todos. Cuídense.